Ya estamos de regreso en Despierta Noticias y pues mire lo que le voy a platicar ahora. A partir de hoy lunes hay 16 estados en color verde. 16 estados, exactamente la mitad del país se encuentran en color verde en el semáforo epidemiológico nacional. Otras 15 se encuentran en color amarillo. La única entidad que se encuentra en color naranja es Quintana Roo. Pero no solo eso, si seguimos el discurso de la autoridad local, sí, el discurso que ha dado el mismo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, estamos en riesgo de regresar al color rojo, es decir, al nivel máximo de alerta por el incremento de contagios de COVID-19. Quintana Roo es, en ese sentido, la entidad que ha tenido un peor desempeño en el manejo de la pandemia en las últimas 5 semanas, por lo menos. No es que tengamos la mayor cantidad de víctimas mortales, no es que tengamos la mayor cantidad de contagiados, es que proporcionalmente a la población tenemos, y además a la tendencia en los casos de contagio de COVID-19, Quintana Roo es quien peor ha manejado la situación, incluido, por supuesto, incluidas las malas actitudes ciudadanas que no respetan la distancia, que no aplican los protocolos en sus respectivos negocios. Y por supuesto habría que decir la llegada permanente del turismo, porque se ha optado por la llegada de dólares, aunque llegue el dólar con COVID. Esa es la realidad. Se ha convertido Quintana Roo en la entidad más permisiva turísticamente hablando, con el relajamiento evidente de las medidas sanitarias a cambio de que lleguen los dólares. Y entonces, en esa circunstancia, es Quintana Roo la peor de las entidades federativas en el manejo de la pandemia. Hay que recalcarlo tal cual. Y se supone que tenemos una estrategia, y a eso voy a ir en un momento. Antes de eso, permítame comentarle también que los mismos empresarios han criticado las medidas instrumentadas por el gobierno de Quintana Roo. Juan Jaime Minguer, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, allá en el sur de Quintana Roo, consideró que las medidas anunciadas por el gobierno de Quintana Roo para no llegar al rojo en el semáforo epidemiológico debieron ser aplicadas desde mucho antes, con mucha más antelación. Añadió que las autoridades deben ser firmes en la vigilancia y no permitir el relajamiento de medidas de higiene a poco más de un año de la pandemia. Recalcó también pues que para las empresas sería catastrófico regresar al rojo por todas las implicaciones económicas que conlleva, y ante el incremento de contagios en la entidad, el presidente de la Canaco allá en el sur pidió al gobierno estatal ponerse a hacer lo que tiene que hacer, reforzar el cumplimiento de las medidas y sancionar a quien no cumpla. Lo mismo dijo la CTM y algunos otros organismos. Pero mire, es importante todo lo que le acabo de comentar porque se complementa perfectamente con la investigación que hemos estado realizando en Despierta Quintana Roo Multimedios desde hace ya poquito más de 2 semanas. A nuestra redacción llegaron una serie de documentos que nos propusimos corroborar la autenticidad de los mismos. Logramos hacerlo porque además son documentos públicos. Lo que ahora le vamos a presentar no representa, por lo menos en apariencia, ningún acto ilegal, y recalco en apariencia por lo que ahora le voy a comentar. Parece no ser
documentos ilegales. En la formalidad están perfectamente constituidos. Usted los puede revisar a través del portal de transparencia. Ahí encontramos que los documentos que ahora le voy a mostrar efectivamente están consignados en el portal de transparencia como contratos legales. Pero ¿sabe qué? Son profundamente inmorales. El gobierno de Quintana Roo ha anunciado que desde que inició la pandemia se ha gastado por lo menos 1,700 millones de pesos en atender todos los aspectos relacionados con la pandemia del COVID-19. 1,700 millones de pesos. Y en esa tesitura, quien ahora le habla, y seguramente usted ya ha visto, realizó una investigación previa en la que logramos determinar junto con otros compañeros periodistas que un reconocido operador del gobernador del estado, por lo menos así se reconoce él mismo, Jorge Brizuela Guevara, apodado el venezolano, obtuvo 256 millones de pesos en contratos por adjudicación directa para la proveeduría del gobierno del estado de diferentes insumos y para la instalación y operación de las llamadas carpas COVID. Brizuela Guevara y su esposa de nombre Vanessa Vargas obtuvieron estos contratos y además dejaron prácticamente colgados a todas las empresas que subcontrataron para la instalación y operación de esta infraestructura. Tan es así que Jorge Brizuela Guevara, de acuerdo al dicho de los afectados, incluso ya huyó de México. Sí, con los 256 millones de pesos que le pagó el gobierno de Quintana Roo. Los empresarios, entre ellos Víctor Salas, a quien entrevistamos hace semana y media en este mismo espacio, nos confirmaron que todavía les adeudan decenas de millones de pesos. Solo a Víctor Salas, usted recordará, nos señaló que le deben más de 18 millones de pesos solo a él. Y además, la Secretaría de Salud, los directivos del Hospital Jesús Cumate en Cancún, por instrucciones de la misma Secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, han secuestrado esa infraestructura y además han comenzado a desmantelarla, pero no la regresan. Tan es así que ya desmantelaron completamente una de las carpas más grandes y hasta ahorita no se sabe en dónde está. Literalmente, personal de salud, con la complacencia, tolerancia o instrucción de Alejandra Aguirre Crespo, ya se robaron una carpa COVID y todos los insumos que ahí había. Así lo comentó aquí Víctor Salas, el empresario, uno de los empresarios afectados, quien además reveló que tiene un amparo por parte de un juez que ha determinado, instruido al gobierno de Quintana Roo, que le tiene que ser regresada toda esa infraestructura al empresario dueño. ¿Y sabe qué? Así, en absoluta impunidad, el gobierno de Quintana Roo se ha negado a hacerlo, tal y como lo escucha. Pero no es todo. El tema del COVID se ha convertido en el pretexto perfecto para tomar recursos públicos para negocios privados. Y aquí le voy a presentar ahora 3 contratos obtenidos por un particular que además es parte de un grupo conocido como el Grupo Maya. Recordará este Grupo Maya encabezado por el ahora preso Euquid Castañón, empresario y político de origen poblano, operador de Rafael Moreno Valle, quien desde 2016 se dedicó a operar diferentes campañas políticas, tanto en el estado de Puebla como en otras entidades federativas, y ese grupo fue señalado de apoyar la campaña de Carlos Joaquín González para que éste llegara a la gubernatura de Quintana Roo. Todo esto dicho a nivel de especulación, pero que encuentra un reflejo en la realidad a partir de que una enorme cantidad
de ciudadanos de aquella entidad llegaron a ocupar cargos en el gabinete estatal. Empresas de aquella entidad se vieron favorecidas con contratos para la proveeduría de diferentes insumos, tal y como ha sido evidenciado a lo largo de la administración. Ya no recuerda los contratos para uniformes escolares a la empresa Adicon, que además fueron observados por la Contraloría Estatal porque no terminaron a tiempo los insumos. Bueno, pues dentro de todo eso se encuentra pues otra empresa de nombre Gabinete de Estrategia y Política Pública SC, cuyo dueño es Héctor Javier Arrona Urrea. ¿Quién es Héctor Javier Arrona Urrea? Bueno, pues fue tesorero en el Ayuntamiento de Puebla hasta octubre de 2019. Así como lo escucha, hasta octubre de 2019, Héctor Javier Arrona Urrea aparecía como tesorero del Ayuntamiento de Puebla. Y resulta que ahora es proveedor del gobierno de Quintana Roo. Así lo corroboran los 3 contratos que están en nuestro poder y que además pues establecen un pago de aproximadamente 3 millones de pesos. ¿Sabe por qué? Este es el concepto por el que el gobierno de Quintana Roo le ha pagado 3 millones de pesos y además estos son los contratos obtenidos en la Oficialía Mayor. Hay uno más obtenido en la Secretaría de Desarrollo Social, allá donde despacha Rocío Moreno, sí, también originaria de Puebla y que no ha logrado ser ratificada como secretaria de gabinete porque no cumple el tiempo de residencia, llegó directamente desde Puebla a ser la coordinadora del gabinete de Carlos Joaquín González. Cuando Julián Ricalde se va a la campaña por la Diputación Federal en el 2018, ella es nombrada encargada de despacho desde 2018 en la Secretaría de Desarrollo Social, en donde permanece como encargada de despacho, originaria del estado de Puebla. Ahí también Héctor Javier Arrona Urrea obtuvo un contrato de más de 1 millón de pesos. Todos los contratos que en total suman 4,5 millones de pesos son, entre otras cosas, para realizar la asistencia técnica para la elaboración de lineamientos que permitan la reactivación social de manera gradual, ordenada y responsable en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 en el estado de Quintana Roo. Son 3 contratos que están en nuestro poder. A ver si se logra ver, por favor. Son 3 contratos que están en nuestro poder y que tenemos, además de eso, las 9 facturas que se emitieron en favor de Gabinete de Estrategia y Política Pública SC, cuyo dueño es Héctor Javier Arrona Urrea. 2 cosas destacan. Los contratos se otorgaron tanto en el tiempo de Manuel Alamilla Ceballos, ahora exfuncionario de Quintana Roo, quien era oficial mayor, como cuando ya Johanet Torres Muñoz, titular de Finanzas, era también encargada de la Oficialía Mayor. Y por eso la información que le pasamos sobre el semáforo epidemiológico, con este desempeño que tiene Quintana Roo en la atención de la pandemia, ¿le parece que ha habido esa asistencia técnica? Más aún, no existe ningún documento público que corrobore que los servicios cobrados, 4,5 millones de pesos, hayan sido realizados. ¿Como cuáles? Pues escuchen nada más. Diseño y coordinación en un taller con titulares de dependencias para la integración de lineamientos sectoriales y recomendaciones en el marco de la reactivación social en el Estado. Diseño y desarrollo de material conceptual para la difusión de la estrategia Reactivemos Quintana Roo, que incluye
infografías, líneas discursivas, narrativas para videos y materiales para la comunicación del semáforo estatal de riesgo epidemiológico, diseño, integración y elaboración de contenidos a publicarse en la página web de la estrategia. ¿Cuál página web de la estrategia? Elaboración de propuestas de contenidos para diferentes mensajes del titular del Ejecutivo Estatal. ¿Neta? Revisión, homologación de criterios y generación de recomendaciones a titulares de dependencias para la elaboración de lineamientos sectoriales. ¿Cuáles? Elaboración de una calculadora para que la ciudadanía pueda conocer el nivel de riesgo de contagio al que está expuesta, considerando factores sociodemográficos estatales. ¿Cuál calculadora? Elaboración de una comparativa de mejores prácticas nacionales respecto a la reactivación económica. ¿Ya hicieron esa comparativa? Porque el gobierno federal sí, y ese mapa que le presenté, en donde Quintana Roo aparece como la única entidad en color naranja, esa es la comparativa nacional. Ahora, las mejores prácticas, si ya se hizo esa comparativa, ¿por qué no se han aplicado? ¿O por qué no se ha diseñado una? ¿Por qué estamos en el último lugar en desempeño de manejo de pandemia? Y así, esa es la justificación para las 9 facturas que le han pagado a esta empresa, Gabinete de Estrategia y Política Pública, cuyo dueño es Héctor Javier Arrona Urrea. Y el asunto es no solo en lo evidente de que no hay una estrategia, por lo menos no una adecuada por parte del gobierno del Estado. El asunto es que este conocido empresario, Arrona Urrea, es señalado por medios nacionales y locales de Puebla de ser un integrante de la llamada, le repito, estructura maya. ¿Cuál era la tarea de Arrona Urrea? El espionaje político. Y es aquí donde se pone bien interesante. A Héctor Arrona Urrea le ha pagado el gobierno de Quintana Roo por esa estrategia de COVID o por espionaje político. Porque el fuerte de este conocidísimo empresario y exfuncionario de Puebla es precisamente el espionaje político. Es reconocido como uno de los 64 integrantes de esta estructura maya que desde 2016 financiaron campañas y espiaron políticos, pues para beneficiar tanto a políticos en el estado de Puebla como en otras entidades federativas, sí como Quintana Roo. Esta imagen que usted ve en pantalla fue publicada por el diario Cambio de Puebla, en donde se señala a los 21 integrantes principales de esa estructura maya que a la vez obtuvieron cargos de elección popular. Pero en total son 64 integrantes y en el lugar número 28 aparece Héctor Arrona Urrea como el responsable de realizar el espionaje político para esta llamada estructura maya. Y bueno, el asunto está justamente en que pues este grupo comandado por Euquid Castañón, quien por cierto también vino a Quintana Roo y fue conocido, cercanísimo de Carlos Joaquín González, y fundó en Quintana Roo un medio de comunicación denominado 24 Horas Quintana Roo, que por ahí sigue operando. Y Héctor Javier Arrona Urrea era el titular del llamado Centro de Análisis y Prospectiva de la Secretaría de Gobierno allá en el estado de Puebla. Desde ahí fue señalado de realizar este llamado espionaje político, pues para beneficio de este grupo en concreto y de todos los políticos que apoyaron para llegar a los cargos. Le insisto, entre ellos, a manera de especulación pública, Carlos Joaquín González en el 2016 en la gubernatura de Quintana Roo. Y entonces,
Si no hay documentos que demuestren que se realizó esta asistencia técnica para el manejo de la pandemia, y aun cuando existieran los documentos como tal, si los resultados que estamos viendo en cuanto al desempeño del gobierno de Quintana Roo para atender la pandemia son los que tenemos actualmente, con la entidad en el último lugar de desempeño de superación de la pandemia, siendo Quintana Roo la entidad más afectada laboralmente hablando por la pandemia del 2020, ¿usted cree que se justifican los 4,5 millones de pesos que ha cobrado este exfuncionario poblano? Nada más habría que rematar con algo. Héctor Javier Arrona Urrea también obtuvo un contrato, como le digo, en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Sabe cuál fue la tarea que supuestamente realizó ahí? El diseño e implementación de la estrategia denominada Hambre Cero. Sí, esta estrategia instrumentada por el gobierno de Quintana Roo en tiempos de la pandemia para atender pues, con despensas, básicamente, a toda la población o los grupos más vulnerables. Y bueno, pues el resultado de la entrega de esas despensas seguramente usted ya lo conoce. Bueno, pues el diseño e implementación de esa estrategia lo cobró Héctor Javier Arrona Urrea. Ahí cobró 1,800,000 pesos. En total, 4,5 millones de pesos. ¿Cuál estrategia? ¿Cuál acción? ¿Cuál asistencia técnica? ¿Dónde están los materiales? Y si consideramos que el señor es señalado de ser un espía político, entonces, ¿no le parece que el COVID-19 ha sido el pretexto perfecto para facturar servicios cuando en realidad se realizan otros? Esa todavía es la especulación mayor. Por lo pronto, habría que ver los resultados en el manejo de la pandemia, porque 4,5 millones ya cobró este empresario poblano, que hasta el 2019 era tesorero del Ayuntamiento de Puebla, integrante de la estructura maya, que ayudaron para que la administración del cambio llegara a gobernar Quintana Roo. Esta es la primera parte de esta investigación realizada por Despierta Quintana Roo Multimedios. Le vamos a presentar a lo largo de la semana una segunda parte en donde tenemos mucha más información. ¿Se acuerda de la venta desde la Oficialía Mayor de los vehículos oficiales y toda la chatarra que decían que ya no servía? ¿Sabe cómo lo sustituyeron? Con renta de vehículos. ¿Sabe cuánto se ha gastado el gobierno de Quintana Roo en renta de vehículos desde el 2017? Incluidas motocicletas de lujo, por cierto. Se lo vamos a presentar a lo largo de la semana. Ya tenemos los contratos en nuestro poder. Por lo pronto, aquí esta evidencia documental de que el COVID-19 se ha convertido en el pretexto perfecto para obtener recursos públicos, pues para beneficios evidentemente privados. Ahí está la primera parte de nuestra investigación. Por cierto, si usted quiere estos contratos obtenidos por esta empresa, Gabinete de Estrategia y Política Pública, constituida, por cierto, apenas en marzo del 2019, dada de alta en mayo de ese mismo año como proveedora del gobierno de Quintana Roo. Así de chulada. Ya traían el plan, apenas la constituyeron y se vinieron a registrar como proveedores. ¿Qué tal? Para que vea cómo se las gastan. El pretexto perfecto es el COVID-19. Le repito, si quiere los contratos, los puede obtener vía transparencia. Y si le sirven, también se los hacemos llegar, que al final de cuentas son documentos públicos. 256 millones del venezolano, sí, casi 5 millones de esta empresa y varias decenas de millones más tirados en contratos de vehículos, algunos de ellos de superlujo. Ya le vamos a dar a conocer completa esta investigación realizada a lo largo de la semana. Ese es el cambio que nos prometieron.
Y ese es el talento quintanarroense que se iba a utilizar tanto en el gabinete como para la proveeduría local. Ya van entendiendo los proveedores a los que se les deben más de 300 millones de pesos a dónde se están yendo los recursos públicos, a empresas poblanas como esta, entregados los contratos por funcionarios del Estado de Puebla que despachan en Quintana Roo. Ese es el cambio que nos prometieron. No cabe duda que la reversa también es cambio. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y regresamos con mucho más.